En el torneo TCKO, Flash corre. Darkseid lo espera al final del tiempo y también al inicio. La historia comienza en el desierto de Arizona. Flash atraviesa el terreno a toda velocidad mientras piensa: mi nombre es Wally West. Soy el hombre más rápido del mundo, pero estos días me pregunto si necesito bajar la velocidad. No ahora, claro. Alchemist, el alquimista, se está teletransportando a unas cuantas centenas de millas por segundo. Pero estoy corriendo tan rápido que necesito tener en cuenta la curvatura de la Tierra. De lo contrario, mi velocidad lineal podría convertirse en velocidad de escape y me expulsaría del planeta. Así que supongo que no me refiero a ir más lento. Quiero decir, tener cuidado. Este es el inicio del arco Impulse Control, control de los impulsos. Mientras vemos al alquimista burlándose de él, Flash continúa: porque puedo atrapar a Curtis Armstrong. Este no es difícil, solo es molesto. El alquimista ha tomado el control de una enorme red satelital. Cree que puede pedir un rescate o destruir los sistemas tecnológicos de 4 continentes. Pero ha almacenado el control del servidor dentro de su pequeña roca de transmutación. Pensarías que sabría que no debe guardar algo así de manera local. Siempre hay que subirlo a la nube. Oh, ya estamos en el Gran Cañón. Traje a mis hijos Jay y Airi aquí antes. Bueno, sobre eso en un segundo. Al acercarse al borde del precipicio, se encuentra con un dilema. Si salto con demasiada fuerza, o la velocidad de escape no es suficiente. Bueno, ya conocen al coyote del correcaminos. Correr, saltar, correr, saltar. Maldición. Escogí saltar. No estoy seguro de cómo saldrá esto, pero tengo una fracción de segundo, y para mí, eso se siente un poco más largo que para ti, así que deberías saber. Se acerca una guerra. Darkseid está viniendo. Por eso quiero que Airi y Jay vean el Gran Cañón, por si algún día ya no está aquí. O nosotros tampoco. Bien, el recorrido escénico terminó. Caer con fuerza. Caer rápido. Ahí vemos a Flash dirigir su cuerpo en dirección al alquimista y caer encima de él, golpeándolo con el hombro y derribándolo. ¡Mi piedra! ¡Se rompió!, se lamenta Curtis. Y Flash, cogiéndolo por las ropas, se lo lleva de ahí, mientras le dice: y nuestros satélites están a salvo. Vamos, Curtis, caminemos un poco. Han sido unos meses extraños. Luego, Flash continúa con su explicación. Verás, acabo de pelear una guerra, gané y perdí. Como comentario, esto se vio en The Flash, números 20 al 25. Pero eso no fue nada comparado con lo que viene. Nos movemos a la Watchtower, la base de operaciones de la Liga de la Justicia, al presente. Flash tiene delante de él al Time Trapper, Warforger y Gorilla Grodd. Time Trapper le dice: ahora ves, velocista, lo que está por venir. Toda la existencia, desde el principio del tiempo hasta el futuro más lejano, se está desmoronando, reformándose, en Omega, en Darkseid. Como comentario, lo que pasó entre ellos se vio en Justice League de Omega Act Special. Flash continúa con sus pensamientos. El punto es, necesito ser más cuidadoso. Y si queremos tener alguna posibilidad de detener esto, todos debemos hacerlo. Nos movemos al interior de una mininave espacial. Bart toma el control. Airi le pregunta si está seguro de lo que hace, y él responde sin dudar que no. Aún así activa los controles, y el vehículo se desprende del muelle de la Watchtower, lanzándose hacia el espacio. Ella comenta que pensó que Jay era el que estaba teniendo toda la diversión en Keystone City, y le recuerda que debe pedir las llaves antes de tomar el coche prestado. Bart se ríe, y aclara que eso no es un coche. Los coches son lentos y aburridos. Este es un jet estelar JL657, tan rápido que regresarán antes de haberse ido. Ella lo mira preocupada, preguntando si siquiera sabe pilotar. Bart responde que ni siquiera sabe conducir un coche, pero que es hora de vivir un poco. Además, Wally la ha mantenido demasiado tiempo encerrada en la Watchtower, así que cree que ambos merecen un poco de aire fresco. Airi le recuerda que en el espacio no hay aire. Bart replica que sabe a lo que se refiere. Luego ajusta los controles. Se acabaron las vueltas de calentamiento. Es hora de ver de qué es capaz realmente la nave.
Bart activa el acelerador y la nave multiplica su velocidad. Pero en eso, la nave se detiene de golpe. Una alerta roja parpadea en los controles. ¡Advertencia! ¡Parada de emergencia! Ambos quedan flotando por un segundo, desconcertados, antes de escuchar una voz que les dice: Impulse, Airy, no ahora, ¿de acuerdo? Tenemos una reunión de la Liga. Delante de ellos está Superman, quien ha detenido la nave con una mano. Dentro de la cabina, Bart baja la cabeza, frustrado. De regreso en la Watchtower, Max Mercury regaña a Bart mientras caminan. Le dice que podría haber llegado a Andrómeda antes de pensar si su idea era buena. Bart replica que Airy necesitaba estirar las piernas y que él también. Max le responde con una enseñanza. El momento más veloz de su vida será cuando logre quedarse completamente quieto. Bart no lo toma en serio, y Max le advierte que puede ignorar sus consejos todo lo que quiera, pero algún día entenderá. Solo le falta acumular experiencia. Pero antes de que termine su lección, Bart ya ha desviado su atención hacia la sala. Entre ellos, su mirada se detiene en una figura imponente, y exclama: ¿Ese es Doomsday? Sin esperar una respuesta, Bart se lanza hacia la sala, ignorando las advertencias de Max, pero este lo atrapa y le dice que lo que se discute ahí es algo serio, algo que podría significar el fin de la existencia misma. Luego vemos a Doomsday explicándoles a todos de qué se trata este evento DC-KO. Recordemos que este es un tie-in. Esta es la historia de nuestra existencia. Hemos explorado cada versión de esta línea temporal, y todas terminan aquí, con Darkseid. Mientras vemos la reacción de Mr. Terrific, Batman, Wonder Woman y más héroes reunidos, Wally piensa. Mientras el Time Trapper y el Warforger hablaban de lo que estaba por venir, de lo que ya sucedía y de lo que podría hacerse, si es que algo podría hacerse, nosotros escuchamos. El corazón de Apokolips ya había sido colocado por Darkseid en el centro de la Tierra hace eones. Una esencia viva que pulsa con energía omega, respondiendo solo a quien controla ese poder oscuro. Este Rey Omega tiene la capacidad de reescribir nuestro pasado, presente y futuro, gobernar sobre todo lo que existe. Nuestro último intento sería un torneo, mis mejores amigos y aliados enfrentándose, luchando con todo, quizá hasta la muerte, para ver quién podría reclamar el título de Rey Omega antes de que Darkseid lo haga. Podía sentir su miedo, o tal vez solo sentía el mío, pero también podía sentir la determinación en mi primo y en mi hermana. Ese deseo instintivo de no rendirse sin pelear, sin importar las probabilidades. Más tarde, los velocistas se reúnen aparte. Wally, Jay, Max, Bart y Airy forman un pequeño círculo, mientras Wally piensa. Por alguna razón, recordé el segundo grado. Un abusivo llamado Travis Piper. Mi papá, Roddy, podía ser bastante malo, pero ese chico se sentía como una conclusión inevitable que Travis Piper me mataría algún día. Era el mismo terror helado que sentía ahora. Luego toma la palabra y dice que el torneo suena a locura, a desesperación. Jay intenta verle un lado posible. Si combaten bajo las reglas de Darkseid y logran encontrar un campeón, tal vez haya una oportunidad de detenerlo. Wally replica, pero Jay insiste diciendo: ¡Maldición! Estoy listo para pelear. Desde que Wildcat fue asesinado, he estado furioso. Yo digo que golpeemos a Darkseid hasta que no quede nada de él. ¿Incluso si tenemos que golpearnos entre nosotros primero?, le pregunta Wally. Como comentario, la muerte de Wildcat se vio en JSA número 6. Max propone una idea más moderada, seguir el enfoque que mencionaron el Time Trapper y el Warforger, reiniciando eventos del pasado y desacelerando el flujo temporal para ganar una oportunidad. Por el amor de Dios, Max, le responde Wally. ¿Más viajes en el tiempo? Ya tenemos héroes desplazados de todas las eras. ¿Sabías que Hope Harrigan está durmiendo en el armario de Ted Kord? Sin mencionar que la corriente temporal está literalmente en llamas. Time Trapper me lo mostró. Lo vi. Darkseid la está desgarrando con violencia, rehaciéndola a su propia imagen. Airy razona que si el tiempo se ralentiza, todos serían aún más rápidos,
especialmente ellos. Bart, entusiasmado, asegura que con Darkseid atrapado así, podrían derrotarlo sin problema. Wally arquea una ceja. ¿Sin problema?, pregunta con molestia. Aeri le recuerda que es él el que se opone a los combates a muerte, y Bart agrega que él ha crecido inmerso en una realidad virtual del siglo 31 y que siempre salió victorioso, incluso en las dificultades más altas. Sobrepasó los límites de seguridad y aún así salió invicto. Aeri interviene para resumir que lo que Bart quiere decir es que para él, enfrentarse a un Darkseid ralentizado sería pan comido. Wally no puede más, frunce el ceño y levanta la voz. ¿Por qué todos dicen pan comido? Esto no es un juego. No es una simulación de realidad virtual. Esto requiere soluciones adultas, Bart. Estrategias reales. No la primera idea que se te venga a la cabeza. Ahí se da cuenta de que Bart ya no está con ellos, mientras piensa. En menos de un picosegundo, Bart vibró a través del casco reforzado de la Watchtower hacia el espacio abierto, lo cual podría haberlo matado en ese mismo instante. Por suerte, entró en la corriente temporal antes de congelarse o morir asfixiado. Yo, en cambio, sufrí un momento de duda, una falta de concentración. Ahí vemos a Wally lanzándose en su persecución, pero cuando intenta atravesar la pared de la Watchtower, su cuerpo parece rebotar y regresa al pasillo, mientras que Aeri y Max corren hacia él, gritando: ¡Papá! ¡Wally! Mientras se recompone, Wally les dice: tengo que llegar a Bart antes de que haga algo estúpido. Algo más estúpido. ¿Bart?, pregunta Max. ¿Quién es Bart?, pregunta Aeri. Un escalofrío recorre a Wally, quien, mientras los ve con cara de asombro, piensa: ahí es donde lo entiendo. Bart ya ha alterado el tiempo. ¿Quién sabe cuánto? Lo suficiente para borrarse a sí mismo. Podría estar muerto, o no existir en absoluto. Sin perder más tiempo, Wally se lanza fuera de la Watchtower en su persecución, decidido a no permitir que eso ocurra. Wally corre dentro de la corriente temporal, mientras piensa. La corriente temporal se desmorona a mi alrededor, infectada por Omega. El Speed Force está gritando, como si sintiera dolor, bajo ataque. Veo destellos de mi pasado, cómo idolatraba a Flash, cómo me convertí en Flash, como toda mi meta en la vida siempre fue convertirme en alguien más. Pero, ¿alguna vez tuve otra opción? Estoy perdido. Estoy yendo demasiado rápido. Estoy totalmente fuera de control. No puedo alcanzar a Bart. Voy a perderlo. Voy a perderlo todo. Pero entonces... ahí está él. Wally se estrella contra Bart, quien lo recibe con una pregunta. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Wally levanta la mirada y exclama: y ahí está él. Frente a ellos se alza Darkseid, pero una versión diferente. Wally inmediatamente lo entiende. Darkseid, hemos viajado atrás en el tiempo. Esto es, justo antes de que él... Time Travel lo logró, le responde Bart. Ralentizó el tiempo. Es como ondas en un estanque o algo así, más lento en el pasado más reciente. Este momento casi se ha detenido por completo. Para nosotros, los microsegundos tardan más de 1 hora en pasar. En la Watchtower, Supergirl, Superman, Green Lantern y otros más intentan detener a Darkseid. Supongo que ese es el momento en que comenzó todo. El momento en que Darkseid murió. En el DC All-In Special del 2024. Mientras vemos a todos congelados en el tiempo, Bart agrega: nadie puede vernos. Nos movemos más rápido que la velocidad de la luz en ese instante. Podemos derrotar a Darkseid, salvar a todos. Todo. Y será como si nunca hubiéramos estado aquí. Esta es nuestra oportunidad. Sin esperar respuesta, Bart se lanza contra Darkseid, mientras Wally piensa: pero yo ya lo sé. No sé cómo, pero lo sé. Darkseid nos estaba esperando. A Bart y a mí específicamente. Sabía que veníamos. De algún modo, siempre lo ha sabido. Y es más rápido que nosotros. ¡Necio! Yo soy todo. Soy pasado, presente, futuro. Soy todo.
grita Darkseid, mientras recibe a Bart con un descomunal puñetazo en el abdomen. Luego le lanza otro en el rostro y lo estrella contra el piso, mientras agrega: «Incluso tu Speed Force pronto será mía». Mientras tanto, Wall-E piensa: «He visto amigos ser golpeados hasta la muerte frente a mí, pero nunca a mi familia, y no voy a empezar ahora». Con un grito de rabia, se impulsa hacia adelante y golpea a Darkseid con el hombro, apartándolo de Bart. Pero Darkseid se recupera rápidamente, coge a Bart del cuello y somete a Wall-E con su hacha, mientras exclama: «Déjame mostrarte lo que soy. Siénteme adentrándome en tu pasado y en tu futuro». Wall-E y Bart intentan liberarse. Entonces ocurre algo extraño, piensa Bart. Entonces ocurre algo extraño, piensa Wall-E. Estoy de vuelta en el siglo 31, conectado a mi sistema de realidad virtual, piensa Bart. Estoy de vuelta en el segundo grado, y Travis Piper me está golpeando hasta dejarme hecho polvo, piensa Wall-E. Algo está mal, piensa Bart. Algo está mal, piensa Wall-E. Pero esto es nuevo. No recuerdo que Travis me lanzara contra una estructura del patio de juegos, piensa Wall-E. Claro, pirateé los niveles de dificultad de mis simulaciones de combate, pero no recuerdo que dolieran tanto, piensa Bart. Cuando veo los ojos de Travis, sé quién es en realidad, piensa Wall-E. Entonces recuerdo contra quién estoy peleando realmente, piensa Bart. Wall-E reconoce en los ojos de Travis a Darkseid. Bart comprende que está conectado a un mundo virtual de Omega. Está luchando contra el mismísimo Señor de Apocalipsis. Darkseid se los confirma diciendo: «Puedo destruirte cuando y donde quiera, en cualquier momento. ¿No lo ven? Soy inevitable. Finalmente». De repente, a Bart se le ocurre una idea. Recuerdo los códigos de apagado de mi sistema de incubación virtual. Apagarlo podría matarme, pero parece que eso ocurrirá de todos modos. «Código de anulación, Iris 9294», grita Bart. Las alarmas resuenan en su visor, anunciando el cierre del sistema en 5 segundos. Bart se quita el visor y pregunta por Wall-E. En el pasado, Bart le dice a Wall-E que tienen que salir de ahí. Y en el siguiente momento, ambos desaparecen, dejando a Darkseid sin entender lo que ha ocurrido. Bart lidera la huida, mientras piensa: «Estoy huyendo. Ni siquiera sé hacia dónde voy. Más profundo en el pasado, dentro del tiempo, incluso mientras arde con Omega, devorándolo vivo. La Speed Force está enferma, sufriendo. Pero tal vez haya otra oportunidad de detener a Darkseid. Tal vez». Bart grita de desesperación. Y lo siguiente que vemos nos toma a todos por sorpresa. Nos movemos a Tunguska, en Rusia. Es la mañana del 30 de junio de 1908. Una explosión sacude la tierra. La onda expansiva arrasa el bosque por completo. Entre los restos humeantes, Bart emerge arrodillado, exhausto, cubierto de hollín y polvo. Apenas puede respirar. El eco del estallido aún vibra en el aire mientras trata de comprender qué acaba de suceder. Se pone de pie tambaleándose, rodeado por los árboles carbonizados. Mira alrededor, desesperado. «Wall-E», susurra, con la voz quebrada. El viento arrastra el humo, pero no hay respuesta. Entonces, grita con toda la fuerza que le queda: «¡Wall-E!». Pero su voz se pierde entre el eco del desastre. No hay rastros de Wall-E por ninguna parte. Pero sí de Max Mercury, quien aparece corriendo y le grita: «¡Fuera de mi camino, chico!». Bart responde: «¿Max? Soy yo, Bart. Perdí a Wall-E. No sé ni dónde estoy». Pero el veterano velocista no responde, solo corre. Bart lo persigue y Max comenta: «Aquella explosión Omega fue la mayor concentración de su energía que jamás haya encontrado. Él posee la verdad y me la concederá. Por fin, mi destino me espera. Emisarios, profetas del futuro, revélenme la velocidad pura. He peregrinado por tanto tiempo. A él y a su poderoso séquito
Le he jurado mi lealtad total. ¿Lealtad total?, pregunta Bart, mientras corre a su lado. Max, ¿no crees que eso suena un poco, tú sabes, cuál es la palabra, precipitado? En eso, vemos a Max llegando a su destino. Delante de él se encuentra la Trinidad, pero la Trinidad Absolute. Absolute Lightning Lad, Absolute Cosmic Boy y Absolute Saturn Girl, de la Legión de Darkseid. Impulse se detiene de golpe al verlos ahí. Ajá, el que llaman Impulse. Nuestro maestro se disgustó por tu huida repentina, comenta Saturn Girl. Pero aquí estás, añade Cosmic Boy. Listo para ser eliminado, finaliza Lightning Lad. Por su parte, Max Mercury, de rodillas ante ellos, les dice: alabada sea su palabra, su juicio. Alabada sea la Legión de Darkseid. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa en Tunguska, en 1908. Max Mercury comenta que por años trabajó duro y perdió, pero ahora considera que es el momento del glorioso ajuste de cuentas. Luego le pregunta a Bart si en su futuro el dominio de Darkseid es eterno y completo. Bart, tumbado en el suelo, recuerda cómo una aterradora explosión lo llevó hasta ese lugar y piensa que Max está diciendo cosas raras como velocidad omega, señor oscuro, y que la Speed Force debe morir. Max interrumpe sus pensamientos y añade que será la entidad más veloz de la existencia, a través del poder de la muerte y de Omega. Bart continúa pensando que Max también consiguió algunos amigos y que creyó haberlos reconocido, pero percibe que su vibra era otra. Bart recuerda: yo nací en el futuro, en el siglo 31. En esa época, había un grupo de chicos geniales inspirados por Superboy. Ellos eran la Legión de Superhéroes, pero, supongo, que esta legión vino de un mundo diferente. Ellos creen que Superboy apesta. Fueron inspirados por alguien más y se llaman a sí mismos la Legión de Darkseid. La Legión de Darkseid. Supongo que ya lo saben, pero les recuerdo que Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl son tres de sus principales miembros. Cosmic Boy se burla de Bart por pensar que podía tomar un atajo a través del tiempo y superar a su maestro. Lightning Lad asiente, y Saturn Girl le dice a Whip Whirlwind, es decir a Max, que pruebe su lealtad a Darkseid y asesine a Bart. Nos movemos a otro lugar. En un páramo, Wally se detiene por un momento, mientras piensa: mi nombre es Wally West, y creo que estoy en algún lugar del pasado. Impulse viajó a través del flujo colapsado del tiempo, para intentar detener a Darkseid antes de que siquiera empezara. Esto, como contraposición al atolondrado torneo de la muerte de la Justice League. Como comentario, esto se vio en DCKO, números 1 y 2. Wally continúa: luego, Darkseid casi nos mata. Así de buena fue la idea que Impulse tuvo. Necesito encontrar a Bart ahora, antes de que empeore las cosas. Aún más. Ahora, cuando entra en la Speed Force, siente dolor. Algo está mal, pero no con él. Con la misma Speed Force. Es la propia fuerza. Eso es grave. De pronto, Bart aparece corriendo a toda velocidad y le pide ayuda. Wally intenta hablar con él, pero Bart responde que no puede, porque está siendo perseguido. Wally se lanza detrás de él y le pregunta quién lo está persiguiendo. ¡Por mí!, responde Max, mientras atrapa por el torso a Wally y se arroja junto a él al océano. Mientras lucha contra Max, Wally piensa: el flujo del tiempo está en llamas. La Speed Force está en crisis. Y ahora Max Mercury está intentando ahogarme. Dejé a Max en la Watchtower. ¿Qué está haciendo aquí? O sea, se lo preguntaría, pero no puedo hablar bajo el agua. Eso es algo más al estilo de Arthur, Aquaman. Lo que puedo hacer es moverme. Wally se impulsa fuera del agua cargando a Max, mientras piensa: salimos del agua a velocidad Mach 12. Odio decirlo, pero Bart tenía razón. Incluso con la Speed Force sufriendo, nos estamos moviendo más rápido en el pasado, debido a que Time Trapper está pisando los frenos en Darkseid a través de la historia. Como comentario, esto se vio en DCKO, número 1. Al salir del agua, Wally suelta a Max y continúa con su ascenso, mientras piensa: pero eso no significa que este sea mi día de suerte. De repente, Cosmic Boy ataca a Flash en el aire y le da un fuerte golpe. Saturn Girl atrapa a Max en el aire, quien se excusa diciendo que los dos son demasiado rápidos, y le pide que lo iluminen con la velocidad Omega.
Cosmic Boy le responde que aún no está listo. Lightning Lad sostiene a Wally por el brazo y lo lanza desde el aire, haciendo que se estrelle violentamente contra el suelo. Mientras cae, Wally piensa, este debe ser el joven Max Mercury, nativo del siglo XIX. Darkseid debió haberse clavado en su mente bastante pronto. Saturn Girl puede estar distorsionando cada uno de sus pensamientos. Wally intenta hablar, pero Garth lo golpea con una onda de choque, mientras le explica que la Omega Speed es obra de Darkseid. Saturn Girl agrega que Darkseid está tejido en el espacio-tiempo, y que seguramente puede sentir cómo se está comiendo a su Speed Force. Cosmic Boy comenta que necesitan a Impulse porque es la llave. Él es un alien, uno de los que Darkseid nombró para ser sacrificados en su conquista de la Speed Force. Deben capturarlo antes de que pueda causar más daño en el tiempo. Max repite que ese niño es demasiado rápido para él, y que algo lo acelera aún más. Cosmic Boy da la indicación para que traigan a alguien más, pero Saturn Girl afirma que ya está en camino. Por su parte, Bart continúa corriendo, mientras se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a la Speed Force? Es como si estuviera gritando, no quiero pelear con Max. Él es como, no sé, pero me importa. Y Wally, hombre, arruiné todo esto, arruiné todo. De pronto observa el tren que corre junto a él, y se distrae al ver a un hombre con bigote y barba. Luego se fija en el nombre del tren, y deduce que está en Siberia. Pero una mujer lo embiste por delante, y le contesta que él no está en ninguna parte. Mientras tanto, Bart piensa, ¿recuerdan cuando le dije a Airey que no sabía manejar un auto? Es porque reprobé educación vial, o sea, la mayoría de la secundaria apesta, aburrida, lenta, pero educación vial era lo peor. Lo que sí recuerdo es la parte sobre colisiones frontales. Recuerdo lo terribles que son. Bart finalmente se detiene, al parecer inconsciente, y la mujer, de nombre XS, le informa por radio a la Legión de Darkseid que Bart Allen ha caído. Saturn Girl recibe el mensaje de XS, mientras que Lightning Lad se observa el anillo de la Legión que tiene en la mano, comentando que con ellos ahora pueden comunicarse telepáticamente, al igual que Imra. Más allá, Max corre en círculos alrededor de Wally. Wally intenta razonar con él, pero Max afirma que no se conocen. Wally le asegura que es uno de sus amigos más cercanos, y que ese no es él, afirmando que todo está mal. Max responde que el equivocado es Wally, porque la velocidad es la misión y la verdad sagrada, pero considera que la velocidad de Flash está corrompida, es inadecuada, y está muriendo. En cambio, la velocidad de Darkseid, la Omega Speed, es la verdadera, la única y la absoluta, y debe ser respetada. Luego, sorprende a Wally con un contundente golpe en el rostro, pero esto solo hace que Wally reaccione, y, dejándose de juegos, empiece a correr de verdad. Wally toma carrera y se aleja de Max y del resto de la Legión, sin dificultades, después de robarle el anillo de la Legión Oscura a Cosmic Boy. Mientras corre, piensa, un anillo de la Legión Oscura. Apuesto a que estos funcionan parecido a los anillos de la Legión que conozco. Combinado con la Speed Force y el impulso que estoy recibiendo de Time Trapper, debería pasarla bastante bien. Wally utiliza el anillo para elevarse en el cielo. Mientras divisa el tren debajo de él, piensa, pero maldita sea, necesitamos ser más cuidadosos. Parece que Darkseid intenta reemplazar la Speed Force con algún tipo de mejora Omega. El grandulón quiere controlar el tiempo mismo, cueste lo que cueste. Si Bart o yo arruinamos algo más, arriesgamos destruir la realidad. Ese chico es un toro en una tienda de antigüedades. Bueno, una liebre hiperactiva en una tienda de antigüedades. Siempre está moviéndose a toda velocidad. Pero en esta oportunidad, las cosas son algo diferentes. Bart camina con dificultad junto al tren en movimiento, pero se estrella contra XS, quien le dice que lo lamenta y que el semáforo sigue estando en rojo. Bart la identifica como su prima Jenny, pero ella afirma que no tiene más familia que la Legión, y que su amo la llamó XS, la representación viviente de la Omega Speed. Bart comenta que ese concepto de Omega Speed suena tonto, mientras Jenny afirma que avergüenza a la Speed Force y la hace ser la más rápida. Pero Bart aprovecha ese momento de distracción para treparse al tren. Jenny lo alcanza rápidamente. Ambos se encuentran en un vagón del tren lleno de gente. XS le pregunta si quiere hacer eso frente a una audiencia. Ella le dará una lección, a menos que desee unirse a la Legión de Darkseid, pero Bart, a su estilo, piensa que él y Darkseid no son compatibles. En ese momento, Flash aterriza sobre el techo del tren, viéndose perseguido por Imra y los demás,
comienza a correr sobre él, mientras piensa: «Vamos, Bart, no en un tren lleno de gente inocente. Todos a bordo tienen un destino, un camino que lleva al resto de su vida. Pero supongo que hoy estamos cambiando la historia. Solo espero que no lo destruya todo». Dentro del tren, XS sujeta a Bart y le explica que él es el más rápido de todos ellos y que esta es una nueva era. Le pide que olvide las viejas maneras y abrace el Omega, porque no habrá más héroes, sino solo poder. Darkseid es. Bart le pregunta qué es Darkseid. Jenny lo corrige diciendo que Darkseid es. Bart le pregunta qué cosa es él. Jenny le responde que él es, que Darkseid es. Wally interrumpe la discusión, reconociéndola como Jenny Ognatz, y asume que viene también de donde sea que ha venido esa otra legión. XS lo reconoce también, y le revela que Darkseid lo quiere muerto, mientras le lanza un golpe. Wally lo esquiva con facilidad y le responde que no le sorprende escuchar eso, pero que le diga que no hay trato, mientras lanza a Jenny por una ventana del tren en movimiento. Bart le reclama a Wally por lanzar a su prima, pero Flash le aclara: «No, Bart, no lo es. Esta es una XS de la realidad de Darkseid. Está intentando matarnos». Max también. «Y ahora, porque trajiste la pelea aquí, cada uno de estos transeúntes está atrapado en medio». Bart insiste en que quizá no sea su prima, pero luce como ella, y Wally la lanzó por la ventana. Afuera del tren, Cosmic Boy le pide a Lightning Lad que mate a los pasajeros para frenar a Flash y Bart, mientras Saturn Girl levanta a XS del suelo. Por su parte, Wally sigue discutiendo con Bart, y le dice: «Escúchame, necesitamos sacar a más de 100 personas de este tren en los próximos 3 segundos. Eso significa alterar permanentemente más de 100 cursos de historia. Todo porque tú tuviste que saltar al pasado». Bart responde que ellos son héroes y deben cambiar la historia y arreglarla, así como todo lo que está mal, pero se interrumpe al ver que Lightning Lad arranca el techo del tren con sus manos. Cosmic Boy incita a Garth a electrocutar a los inocentes, pero Wally le pide que no lo haga, y luego se dirige a los pasajeros diciéndoles que levanten las manos y los pies porque Garth va a electrificar el vagón. Bart señala que esa gente no habla inglés porque están en Siberia, así que empieza a hablar en un ruso rudimentario y les hace señas para que entiendan. Mientras tanto, Garth, sonriendo, le pregunta a Rock si está listo para rostizar. La electricidad de Garth recorre el vagón, pero los civiles se salvan gracias a las indicaciones de Bart. Wally toma el bolso de una mujer y lo lanza contra Lightning Lad, derribándolo. Luego se dirige hacia Bart y le pregunta si habla ruso. Bart responde que estaba muy aburrido en la Watchtower y leyó muchos diccionarios de distintos idiomas. Wally, en respuesta, le ordena que saque a la gente del tren inmediatamente. Wally y Bart ayudan a las personas a salir del tren antes de que éste se descarrile. Mientras lo hacen, Wally piensa: Bart está por caer del tren, y Wally lo sostiene de la mano para evitar que caiga. Desde tierra, Cosmic Boy afirma que los Allens y los Wests deben ser detenidos permanentemente, y le pide a Imra activar la burbuja temporal para irse de allí. Saturn Girl pregunta a dónde y a cuándo, y Cosmic Boy responde que viajarán a Central City, justo al momento en el que el rayo cayó. Las burbujas del tiempo aparecen alrededor de los miembros de la Legión de Darkseid, mientras Wally piensa: burbujas temporales. Esta legión debió haber inventado la misma tecnología de alguna manera, al igual que los anillos. Así es como viajaron aquí al pasado, pero ahora están yendo a algún otro lado. Claro, Bart y yo aún seguimos en el tren, a unos 200 metros del suelo. Finalmente, el tren colapsa y se destruye por completo, en una gran explosión. Bart y Wally sobreviven al golpe. Flash explica que aceleraron en la Speed Force durante la caída. Su aura protectora apenas pudo amortiguarlos. Ya de pie, Wally le grita a Bart: «¡Bart!», gritando también. Le responde que eso sucede porque no son la misma persona. Wally admite que Bart tiene razón, que son diferentes. Bart no es él. Bart agrega que no es solo otro Flash, sino que es él mismo. Wally contesta que entiende a la perfección cómo se siente. De repente, Bart advierte que algo anda mal. No tiene ningún tipo de energía. Su poder se ha ido y pregunta si la Speed Force está muerta. Pero luego se responde que no, que puede sentirla, aunque está sufriendo, pero sigue allí, aunque no para él. Wally le coloca la mano en el hombro y comenta: «La Legión, debieron cambiar algo en el futuro. Tu pasado, tenemos que llegar a tu abuelo, tenemos que llegar a Barry Allen, ahora». Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con Wally corriendo a toda velocidad,
con Bart en brazos, mientras piensa: mi nombre es Wally West. Estoy corriendo a través del tiempo otra vez, y me estoy quedando sin tiempo otra vez. Bart Allen se lanzó a un grito temporal en llamas infectado con energía Omega para intentar derrotar a Darkseid en nuestro pasado reciente. Lo hizo, por supuesto, sin pensarlo 2 veces. Mencioné que Bart se hace llamar Impulso. Darkseid casi nos mata a los dos, así que huimos hacia atrás otros 100 años y algo más. Fue entonces cuando la legión de Darkseid casi acabó con nosotros con la ayuda de un Max Mercury de finales del siglo XIX, pero con su mente envenenada y convertida por Omega, creo. La verdadera legión de superhéroes está desaparecida o muerta. Todo lo que queda son estas versiones espejo malvadas, empeñadas en matar a la Speed Force, la fuerza de la velocidad, y suplantarla con algo llamado Omega Speed, velocidad Omega. Lo que sea que esta legión haya hecho ahora, le ha robado a Bart todo su poder. Así que aquí estoy, corriendo de vuelta al futuro con él indefenso en mis brazos. Hacia un momento muy específico, uno que, si se altera, tendrá consecuencias enormes para Bart, para la Speed Force, para todo. Es la noche en que su abuelo Barry Allen se convierte en Flash. Wally llega a su destino. Son las 5:59 de la tarde del 23 de abril. Él está en Central City, continúa corriendo, y continúa pensando: tuve que cargarlo sin poderes a través del propio tiempo, incluso con la protección de mi aura. Estará desorientado. Tengo que asegurarme de que no entre en shock. Necesito conseguirle ayuda. Pero, ¿dónde? Tengo exactamente 15 minutos antes de que la legión de Darkseid destruya la vida y el legado de Barry. Conozco cada detalle de lo que ocurrió esta noche. Estuve obsesionado con Flash mucho antes de convertirme en Flash. Hablando de eso, ¿por qué yo sigo teniendo mis poderes si los de Bart han desaparecido? Mi destino está tan ligado al de Barry como el de Bart. Si no es por sangre, sin duda lo es por todo lo demás. Siempre, de alguna forma, he estado a la sombra de Barry. Sin Barry, no existo yo, ¿verdad? Barry es la clave de todo. La vida de Bart. Mi vida. Solo hay un Flash que se mantiene al margen de todo esto. Y ahora mismo, está de vuelta en el presente, luchando hasta la muerte contra todos los demás héroes que quedan en la Liga de la Justicia, refiriéndose a Jay Garrick. Nos movemos al torneo Keio, al enfrentamiento entre Jay Garrick y Guy Gardner, Green Lantern. Frente a Guy, Jay piensa: mi nombre es Jay Garrick. Sigo siendo Flash. Y estoy enojado. Frente a Jay, Guy piensa: mi nombre es Guy Gardner. Soy un Green Lantern. El Green Lantern, en mi opinión. Y estoy bastante cabreado. Jay le explica a Guy que están en su antiguo laboratorio en la universidad, que allí fue donde se convirtió en lo que es, y que ahora ese lugar será la arena para el primer asalto elegido por el Corazón de Apokolips. El Corazón explica: Jay Garrick, Guy Gardner, para avanzar, competirán en un juego de poder. El campeón debe ganar 2 rondas de 3. Elijan sus formas en rondas posteriores para asegurar la victoria. El único camino hacia adelante es luchar. Ambos se preparan para la batalla. Jay considera que será una pelea dura, pero Guy, fiel a su estilo, piensa que será pan comido. Guy le pregunta a Jay cómo se siente, a lo que él le responde que, siendo sincero, se siente exhausto. Ambos piensan lo mismo. Guerra tras guerra. Crisis tras crisis. Guy toma la iniciativa y se lanza para atacar a Jay con los poderes de su anillo. Mientras lo espera, Jay piensa: tengo décadas sobre Guy. Décadas de lucha, décadas de pérdida. Apuesto a que por eso el Corazón nos puso aquí, al principio de todo, como si nunca hubiera pasado, como si nunca hubiera importado. Está intentando meterse bajo mi piel, pero aquí está la ventaja de ser Flash, cuando puedes recorrer 1000 escenarios en un nanosegundo. El mal es fácil de burlar. En eso, Jay se dirige a Guy y le pide que se detenga. Señala que el Corazón dijo que esto era un juego. Guy le pregunta a qué se refiere. Y Jay se lo explica. Él sabe lo que está en juego, pero piensa que no hace falta entregar sus almas al Corazón y que pueden jugar bajo sus reglas sin necesidad de luchar. Toma una caja del juego de damas, mientras añade que solía jugarlo con los otros estudiantes cuando estaban entrampados con algo. Guy opina que no hay forma de que el Corazón de Apokolips los deje hacer eso, pero Jay le señala que no los ha detenido, por lo que no hay problema. Comienzan a jugar una partida de damas, pero Guy mueve mal las piezas y Jay tiene que detenerlo, preguntándole si acaso sabe jugar. Guy se enfada y lanza el tablero,
gritando que es un juego de viejos. Jay le exige que tenga más respeto por los mayores, y agrega que no todas las peleas tienen que ser a muerte. Guy exclama que ya no combaten gánsteres ni ladrones, y afirma que el universo ahí afuera es duro. Le dice que le haga un favor al mundo, y se retire de una vez, comparándolo con Wildcat, y señalando que, de haberse retirado a tiempo, seguiría vivo. Jay, lejos de hacerle caso, lanza su sombrero contra Guy y lo golpea de lleno en la cara. Guy se queja de que el anciano le rompió la nariz. Jay se burla de Guy y le pide perdón por haberlo forzado a jugar a las damas, ya que deben ser demasiado lentas para él, por lo que empieza a correr en círculos alrededor de Guy para acelerar las cosas. Pero Guy responde que será mejor terminar con esto de una vez. Activa sus poderes y corta a Jay en dos en plena carrera, ganando el combate por KO, knockout. Momentos después, el corazón ordena que elijan sus siguientes formas y se preparen. Jay piensa que no debe dejarse llevar por la ira. Debe recordar de qué está hecho en realidad. Guy piensa que se ha hecho más fuerte y que va a matar a ese viejo, mientras cambia el color de su traje de verde a rojo, convirtiéndose en Red Lantern. El campo de batalla pasa a ser el cuartel general de la JSA, la Justice Society of America, la Sociedad de la Justicia de América. Guy bromea con que tal vez puedan jugar bridge o shuffle en esa ronda. Jay le advierte que se está gestando una tormenta. Guy le pregunta dónde está, y Jay le responde: «Estoy a tu alrededor, Guy. Porque yo soy la Speed Force». Jay ataca a Guy repetidamente y sin descanso. Guy intenta protegerse, pero Jay no se detiene, mientras piensa: «Le golpeé otra vez, y otra vez. Incluso ahora siento la Speed Force adolorida, sufriendo, muriendo. A través de la Speed Force puedo sentir la angustia de Wally en algún lugar del pasado, pero no puedo ir a él ahora. No puedo abandonar esta pelea. Así que, en su lugar, golpeo ese anillo rojo con casi un siglo de mi propia rabia contenida. Lo sobrecargo. Y hago volar a este pequeño hijo de su madre a átomos». Jay gana el segundo round por knockout. Una vez se detiene, mira hacia arriba y piensa: el aire está lleno de ceniza esmeralda. Guy sigue siendo verde en su alma. No es rojo, es un buen hombre. Solo un joven soldado cumpliendo con su deber, como yo solía ser. Puedo sentir cómo la fuerza oscura del corazón surge en mí, y es aterrador. Alguna vez fui un buen hombre, pero sus pensamientos son interrumpidos por el corazón de Apocalypse, que les dice: «Prepárense para la ronda final. Elijan sus formas sabiamente». Nos movemos al interludio. En la Watchtower, Gorilla Grodd pregunta: «¿Quién nos amenaza ahora? ¿Quién ataca al Quantum Quorum? ¿Quién eres?» Booster Gold, o Darkseid, como prefieras llamarlo, responde: «No soy alguien, lo soy todo». Grodd le responde que, sea quien sea, no es rival para la mente de Gorilla Grodd. Booster Gold replica que no hay ningún quórum, solo caos, y agrega que Time Trapper caerá, al igual que lo hicieron World Forger y el propio Booster Gold. Grodd responde: «Estás equivocado. Creo que Booster sigue ahí. Lo encontraré. Perforaré tu mente y lo encontraré». Grodd usa sus poderes mentales para intentar comunicarse con Booster Gold y liberarlo, diciéndole: «Escúchame, Booster Gold. Te liberaré de...». Pero Booster Gold lo interrumpe y, mientras le muestra imágenes de los superhéroes convirtiéndose en cadáveres, le dice: «No, escúchame tú, Grodd. Mira mi tiempo. Contempla tu destino. Acepta mi fin». También le muestra su propia muerte, haciendo que Grodd grite aterrorizado, mientras sangra por los ojos y la nariz. Lex Luthor, a la distancia, siente la presencia de Grodd desvanecerse. Como comentario, esta escena, desde el punto de vista de Lex, se puede ver en Superman número 33, donde Lex combate contra el demonio Etrigan. Nos movemos de vuelta al combate KO. Guy piensa: «Recuerdo lo que Jay dijo sobre respetar a quienes vinieron antes. Tiene razón. Y no es rojo, ni siquiera verde. No es el Lantern Corps en absoluto. Lo que realmente soy es un guerrero. No más menosprecio. Para esto fui construido». Guy elige su traje de Warrior, guerrero, un nombre que usó a mediados de los 90, después de que perdió su anillo de poder de Linterna Verde y descubrió que tenía una ascendencia alienígena, obteniendo la capacidad de alterar su cuerpo a voluntad.
Con esta nueva forma, le da la bienvenida a Jay, diciéndole: Bienvenido a Yulgar J. Garrick. Ahora estás en mi territorio. Por su parte, Jay se acerca a paso lento, mientras piensa: es hora de dejar ir la ira. Es hora de empezar desde el principio, con la mente más clara que he tenido jamás, cuando mi único objetivo era hacer la guerra contra el mal y ganar. Jay, portando una lanza en forma de relámpago, finalmente responde. Le dice a Guy que ese es un planeta hermoso, aunque lamenta que deba morir allí por el bien mayor. Jay ataca a Guy con su lanza, pero él detiene el impacto. Luego, mientras le dispara, Guy le revela que ha seguido su consejo. Jay se alegra de que haya alguien que lo haga, mientras le arroja su lanza directamente. Guy la atrapa en el aire con facilidad y le revela que no se enfrenta solo a él. También lucha contra el linaje de sus ancestros buldarianos, un ejército interminable de guerreros que se remonta a eones atrás. Guy arroja la lanza de vuelta contra Jay y lo atraviesa por el hombro, ensartándolo contra una pared cercana, para luego usar sus poderes y crear un par de cañones con sus puños, mientras le pide que tenga respeto por sus ancestros. Jay le pide a Guy que le haga un último favor. Guy le responde que no tendrá misericordia, pero Jay contesta que no la necesita. Solo le pide que le dé una paliza a Darkseid de su parte. Guy le asegura que lo hará y lanza un misil contra Flash, derrotándolo en el acto con una gran explosión, que le otorga la victoria final, por knockout. Nos movemos de regreso a Central City, a las 6:04 de la tarde del 23 de abril. Iris West habla por teléfono con alguien y le cuenta que se comprometió con un científico forense que conoció en una escena del crimen, agregando que es muy dulce. De pronto, alguien golpea la puerta con insistencia. Iris cuelga la comunicación para ver de quién se trata, y, cuando la abre, se sorprende al ver de quién se trata. Se trata de Wally, que llega cargando a Bart. Él saluda a su tía, mientras intenta explicar que la conoce por su trabajo en el periódico, aunque recuerda que, en ese tiempo, ella aún no lo conoce, así que le dice que ambos son sus primos lejanos. Ingresa intempestivamente en el apartamento, admite que no puede fingir más y le pide que lo escuche con atención. Le explica que necesita dejar a un chico bajo su cuidado, aunque ella no comprende por qué debería hacerlo. Él le explica que está a punto de enfrentarse a gente muy peligrosa, y el niño no está en condiciones de acompañarlo. Añade que solo requiere descansar un poco, y quizá comer algo. Iris reacciona con desconfianza, y le exige saber quién es realmente. Wally evita dar más detalles, insiste en que volverá pronto, y le pide que confíe en él. Cuando Iris intenta detenerlo, Wally se disculpa, y le explica que Barry Allen se encuentra en grave peligro, y que debe ir a ayudarlo de inmediato. Así, mientras vemos a Wally marcharse, se nos cuenta que la siguiente ronda del torneo KO se verá en Superman número 33, y que Impulse Point continuará en The Flash número 29. La historia continúa en Central City, varios años atrás. Wally West avanza volando sobre los edificios, mientras piensa: mi nombre es Wally West. Volar no suele ser lo mío, pero robé un anillo de vuelo de la Legión de Darkseid, y eso, más mi velocidad, se siente como la forma más rápida de llegar al laboratorio de Barry Allen antes de que todo se desate. El anillo debería conectarme telepáticamente con la Legión también, pero estoy bloqueado. Saturn Girl debe estar encima de mí, lo que significa que saben que voy en camino. Bart no tiene poderes, y el viaje en el tiempo lo dejó mal. Lo dejé con una Iris West muy confundida. Mi tía, su abuela, aunque eso está muy en su futuro, todo lo que ella sabe es que un chico al que nunca conoció necesita su ayuda, y sé que ella va a responder. Confío en ella más que en nadie más. La Legión quiere alterar el origen de Barry, enviar todo el linaje de los velocistas al caos, todo para que Darkseid pueda destruir la Speed Force, reemplazarla con la Omega Speed, controlar todo el espacio-tiempo. Ya sabes, solo otra noche promedio por la ciudad. El laboratorio de Barry, todo está tranquilo. ¿Llegué antes que la Legión? Si evitan el origen de Barry, Bart pierde sus poderes para siempre. Pero ¿por qué yo no he perdido los míos? Soy Flash porque Barry se convirtió en Flash. Tanto así que, a veces me pregunto si podría haber sido cualquier otra cosa. Sí, mi vida no ha sido solo una copia al carbón. Basta de compadecerme. Tengo a un mentor que salvar. A un amigo. Wally finalmente ingresa y se presenta ante el hombre en el laboratorio. Barry Allen. Barry se gira, sorprendido, y pregunta quién es él y cómo logró pasar la recepción con ese atuendo. Wally responde que es una larga historia. Barry observa a Wally con desconcierto y concluye que no puede ser Flash, porque es demasiado joven.
Wally entiende el error y piensa que Barry lo confunde con Jay Garrick, recordando cuánto lo admiraba. Wally le dice que eso no importa, que está allí porque Barry corre peligro. Barry pide una explicación, pero una voz interrumpe la escena, diciendo que quizá ella pueda. Wally reconoce la amenaza. Dreamgirl, la clarividente de la Legión, ya lo ha alcanzado. Dreamgirl afirma que la Dark Legion, la Legión Oscura, es peligrosa, aunque asegura que no ha venido a hacerles daño, sino a mostrarles algo. Explica que puede ver el pasado, el futuro y las verdades, y que gracias a ello sabe cómo termina todo, algo que los demás legionarios desconocen. Finalmente revela que, aunque la Legión sirve a Darkseid, por lo que ha visto ha decidido tomar su propio camino y apartarse de su amo. Dreamgirl levanta la mano y presenta una visión ante Barry, mostrándole quién debe llegar a ser, afirmando que ese es su destino, debido a lo que está por venir. Barry, confundido, mira las imágenes y pregunta si realmente tiene que convertirse en ese tipo. Wally intenta aclarar la paradoja, explicando de forma torpe que, en cierto sentido, ocurre al revés. Dreamgirl insiste en que nada de esto puede ser alterado y que el destino sigue en juego. Advierte que, si la Speed Force es destruida y Darkseid triunfa, el caos eterno dominará desde el inicio hasta el final del tiempo. Barry, cada vez más desconcertado, interrumpe, sin comprender qué es la Speed Force ni quién es Darkseid, exigiendo una explicación, pero se ve interrumpido por Saturn Girl, Cosmic Boy, Lightning Lad, Max Mercury y XS, que ingresan derribando la puerta. Ellos irrumpen en el laboratorio con violencia. Cosmic Boy se enfrenta a Dreamgirl y le exige obediencia en nombre de Darkseid, mientras que Saturn Girl explica que, según la historia, el rayo caerá en cuestión de segundos. Max Mercury ataca a Dreamgirl, pero se estrella contra el escritorio, y ella le explica que no está presente físicamente, que se encuentra a años luz de distancia. Saturn Girl da órdenes de que ignoren a Dreamgirl, le exige a Cosmic Boy que contenga a los demás, a Lightning Lad que se coloque en posición y a XS que vigile a Nura. Explica que el rayo, al atravesar a Lightning Lad y alcanzar a Barry, lo matará de manera brutal. Max pregunta qué hay de él, y Saturn Girl le ordena observar y aprender, llamándolo Whip. Al oír cómo lo ha llamado, Wally comprende que se trata de Max Mercury, pero de una época pasada, y deduce que Saturn Girl está controlando su mente para servir a Darkseid. Como comentario, uno de los anteriores alias de Max Mercury es Whip Whirlwind. Wally le grita a Barry que permanezca en el suelo y se prepara a enfrentar a la Legión, aunque de inmediato recibe un golpe en el rostro de parte de Cosmic Boy. Mientras tanto, el rayo ingresa al edificio e impacta de lleno en Lightning Lad, quien inmediatamente se lo redirige a Barry, intentando acabar con él, pero Wally se interpone y recibe el rayo en su propio cuerpo, protegiendo a Barry, mientras piensa, y lo sé, en ese momento, mientras me lanzo para interceptar, lo sé, la Speed Force me protegió de ese rayo, pero casi morí en el proceso, y ahora me está dejándolo todo, una vez más, solo soy un borrón llamado Wally West. Barry corre hacia él, alarmado, preguntando si se encuentra bien. XS, por su parte, anuncia que la Speed Force está huyendo, que puede sentir su miedo y su debilitamiento, al borde mismo de la muerte. Saturn Girl, sonriendo, da la orden final: acabar con Barry Allen y con Wally West. Nos movemos a la casa de Iris. Bart se agita en la cama, presa del pánico, y grita que algo va mal, que algo ha ocurrido. Iris intenta calmarlo, diciéndole que está muy mal y que estaba a punto de llamar al hospital. Bart balbucea que la Speed Force se está muriendo y que, si muere, él también morirá. Iris, convencida de que la fiebre lo hace delirar, le dice que está diciendo incoherencias. Bart la llama abuela y le dice que espere. Iris se desconcierta, responde que no sabe quién cree que es ella y trata de llevarlo de vuelta a la cama. Bart la rechaza diciendo que tiene que ayudarlos, ya que si Barry y Wally mueren, si él muere y si la Speed Force muere, algo terrible ocurrirá. Bart sale tambaleándose y se dirige al coche, diciendo que necesita tomarlo prestado. Iris corre tras él y le recuerda que apenas puede mantenerse en pie. Bart insiste, llamándola a Iris y suplicándole que piense en cómo podría saberlo, advirtiendo que Barry va a morir. Iris decide llevarlo ella misma, pero Bart se niega, diciendo que es demasiado peligroso. Ella duda y le pregunta si siquiera sabe conducir. Bart asegura que sí, que es muy bueno. Luego lo vemos conduciendo el coche de manera alocada, chocándose contra todo a su paso, mientras piensa: puedo sentir que me estoy apagando, porque
La Speed Force. La están asesinando de alguna manera. Estoy conectado. Quiero decir, todos lo estamos. Pero esto es diferente. Puedo arreglar esto. Puedo salvarlos. Salvarlo todo. Nos movemos de vuelta al laboratorio de Barry. Dreamgirl admite su fracaso con una disculpa. Wally, derrotado, coincide con ella. Por su parte, Barry, arrodillado, comenta con amargura que parece que nunca tuvo siquiera la oportunidad de comenzar. Excess observa el resultado y declara que todos los Allen y todos los West han sido anulados, que la Speed Force se ha apagado por completo y que ahora Omega lo domina todo. Con una expresión satisfecha, Saturn Girl da la orden final a Garth para que acabe con ellos y señala que es momento de marcharse. Pero es interrumpida por el vehículo que Bart conduce, el cual irrumpe de manera violenta, atravesando la pared. Bart cae del automóvil. Wally grita desesperado al reconocerlo. En ese instante, Dreamgirl se eleva y se dirige a la Legión, instándolos a mirar y a contemplar la verdad que ella les muestra. Cosmic Boy reacciona con furia y la acusa de engañarlos, mientras Saturn Girl refuerza la acusación, tachando la visión de mentiras retorcidas. Sin embargo, ante las imágenes reveladas, Max queda paralizado al reconocerse a sí mismo en lo que ve. Saturn Girl intenta reafirmar su control sobre él, gritándole que pertenece a la Legión, pero Max se vuelve hacia ella y rompe el vínculo, pateándola en la cara, mientras afirma que ya no pertenece a Imra ni a su causa. Entre los restos, Wally se arrodilla junto al cuerpo de Bart y lo sacude desesperado. Barry anuncia con gravedad que su corazón se ha detenido. Wally estalla, culpándose a sí mismo y gritando que debió haberlo protegido. Se inclina sobre Bart e intenta que reaccione, suplicándole que lo escuche, pero Bart no le responde. Él está en otro lugar. Delante de él tiene a Jay Garrick y le pregunta dónde están. Jay, con pesar, le dice que desearía tener mejores noticias, pero que cree que Bart puede estar muerto, o al menos muy cerca de irse. Bart pregunta por Jay. Jay responde que él mismo está, en cierto modo, muerto, aunque no está seguro de cómo definirlo, pero que sigue conectado a la Speed Force. Como comentario, Jay sufrió una brutal derrota en el torneo Keijo, y ahora es una estatua más del corazón de Apocalypse. Jay explica que la Speed Force aún parpadea, a punto de extinguirse, igual que Bart. Bart admite que no entiende, y Jay le explica que en su combate con Guy Gardner se convirtió en la Speed Force, que fue uno con ella, capaz de sentir su dolor mientras era atacada. Relata que así pudo sentir a Wally en el pasado, angustiado, y también a Bart. Bart duda, recordando que perdió sus poderes y que ya no estaba conectado. En respuesta, Jay le revela: la Speed Force es un misterio viviente, pero de algún modo está en ti. Y no quiero decir que te haya elegido, como a Barry, o a Wally, o a mí. Quiero decir, tú eres la Speed Force. Tú puedes reavivarla, pura y simplemente desde dentro de ti mismo. No dejes que muera. Tráela de vuelta. Tráete de vuelta a ti mismo. Elige tu verdadera forma, Bart. De vuelta en el mundo físico, Wally se eleva en el cielo en un estallido, transformado en una entidad dorada, hecha de energía pura. Barry se pregunta a dónde se ha ido, y la respuesta viene de parte de Dreamgirl, quien le pide que vea los fragmentos que se manifiestan a su alrededor. Wally sigue su mirada, mientras piensa. Entonces los veo, las esquirlas, cada camino, cada destino posible. Todos mis caminos llevan a un solo lugar. Ante la visión que se despliega, Wally apenas puede reaccionar con asombro. Delante de él están varias versiones de Flash y Kid Flash, mirándolo. Dreamgirl confirma la magnitud del momento. Bart está allí, y en todas partes a la vez. Wally lo ve flotando en el aire, y lo llama, incrédulo, preguntándole dónde está. Bart responde: sí, soy yo. ¿O no? Más o menos. Bart, Barry, Jay, Wally, solo nombres. Nada más que nombres. Wally, yo soy la Speed Force. Estoy hablando con ella. Ella está hablando conmigo. En mí. Ella soy yo. Wally dice: no dudes. Siempre fuiste tú. Siempre te conectarías con nosotros. Con la Speed Force. Con Barry o sin Barry. Siempre te unirás a nosotros. Todos ustedes lo harán. Una explosión de energía emana del cuerpo de Bart.
envolviendo el espacio en una descarga cegadora. Atraviesa a Wally y golpea a Barry, levantándolo violentamente entre escombros y destellos. Todo queda dominado por ese único momento, marcando un punto de quiebre inmediato y absoluto. Entre los restos aún humeantes, Wally se incorpora y se vuelve hacia Bart, quien desciende junto a él, aún envuelto en energía, luminoso y firme, dándoles la bienvenida de vuelta. Wally inmediatamente lo abraza y Bart le pregunta si su abuelo Barry despertará. Wally le responde que sí, que todo ocurrió como debía ocurrir, aunque confiesa que pensó haberlo perdido para siempre. Bart reflexiona sobre su estado, insinuando que quizá esté destinado a quedarse así, algo eterno o cercano a ello. Wally corta suavemente esa afirmación y le recuerda que todavía hay asuntos urgentes que atender antes de pensar en lo que vendrá después. Asuntos como encargarse de los villanos. Wally se mueve con precisión fulminante y derriba a Cosmic Boy de un solo golpe. Bart hace lo mismo con Lightning Lad y confirma que ya van 2 fuera de combate. Wally se encarga de Saturn Girl, mientras que, a un lado, Max Mercury se dirige a Excess y le dice: Omega Speed, ¿verdad? Solo una imitación barata. Mientras la derriba de un solo golpe. Con el control recuperado y la balanza inclinándose a su favor, Wally le da la bienvenida de vuelta a Max, satisfecho de tenerlo otra vez luchando a su lado. Luego observa el cuerpo inconsciente de Barry y expresa su deseo de que al despertar no recuerde nada de lo ocurrido. Max asiente. Wally nota entonces que Dream Girl ha desaparecido, pero su voz resuena una última vez, prometiendo que se volverán a encontrar, al final de todo. De pronto, Saturn Girl se reincorpora y ataca a Bart, irrumpiendo mentalmente y obligándolo a escucharla. A escuchar a su amo. La voz de Darkseid se escucha dentro de la mente de Bart, diciéndole: Eres fuerte. Salvaste a tu abuelo. Aseguraste su destino. Una lástima que todo sea en vano, porque él solo se convierte en Flash para morir. Ante esa revelación, Bart reacciona con un grito desesperado, negándose a aceptar ese final. Wally se inclina hacia Bart, alarmado por su reacción repentina, y le exige saber qué ocurre. A un lado, Max señala una burbuja temporal que comienza a cerrarse, advirtiendo que los enemigos están escapando. Wally lo ignora e intenta aferrarse a Bart, hablándole con cordialidad y confesándole que tenía razón, que no es solo otro Flash, que quizás sea la clave que hace posible a todos los demás. Pero Bart lo interrumpe con desesperación, convencido de que debe salvar a Barry. Wally intenta calmarlo, recordándole que ya lo hicieron, pero Bart le contesta que no. Asegura que Barry va a morir en el futuro y que no puede permitirlo. Antes de que Wally pueda detenerlo, Bart se aleja y desaparece, decidido a actuar, mientras Wally grita su nombre en vano. Wally se queda en silencio un instante, agotado, dándose cuenta de que ha repetido la misma advertencia demasiadas veces. Con voz grave, admite que el destino de Barry es morir. Max reacciona con sorpresa y le pregunta cuándo ocurrirá algo así. Wally se lo explica. Durante la Great Crisis, la gran crisis, cuando toda la existencia estaba en juego. Y si Bart arruina eso, todo, completamente todo, se acaba. Y así, mientras vemos a Bart corriendo a toda velocidad a detener la muerte de Barry en Crisis of Infinity Earths, Crisis en Tierras Infinitas, número 8, donde corrió más allá de todos sus límites para detener al Anti-Monitor, se nos cuenta que esta historia concluirá. Y así terminamos con The Flash número 29, con guión de Mark Waid y Christopher Cantwell y arte de Vasco Georgiev. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Max Antonio Arias Medina 8137. Nos vemos en el próximo video.